Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a ver lo que es la segunda parte del proyecto tecnológico, que sería el diseño. Para el diseño vamos a tener en cuenta dos cositas que ahora se lo voy a nombrar, pero ustedes conocen y saben que dibujar una pieza puede ser, digamos, de diversas formas. Se puede hacer digamos, con un boceto, a mano alzada, con un bosquejo, algo como un croquis. Luego tenemos el dibujo artístico. Pero lo que vamos a abocarnos nosotros es en tres métodos. En realidad son dos métodos, pero con tres formas. Que son el método ISO y las perspectivas caballera e isométrica. Estos métodos se utilizan más que nada en el campo industrial o en campos de cualquier compañía o formato que requiera del dibujo en específico de piezas particulares. Nosotros vamos a utilizar como ejemplo esta piecita de acá. Esta piecita de acá la vamos a hacer en forma ISO y en forma de perspectiva. Bien, primeramente vamos a explicar lo que es el método ISO. El método ISO es representar nuestro cuerpo en tres caras diferentes. ¿Cuáles son? La vista frontal, es decir, viendo el cuerpo de frente. La vista lateral izquierda, que es desde el frente del cuerpo abatirlo de esta forma. Es decir, mostrando la cara izquierda nuestra del cuerpo. Y ahí está. Y la vista superior, que es lo mismo de la vista frontal, es ver la parte de arriba del cuerpo. Bien. Este circulito de acá representaría justamente el hueco de nuestro cuerpo. Y cuando yo hago, por ejemplo, la vista lateral izquierda, debo representar que el agujero pasa de lado a lado. Entonces, estas líneas de acá, que son las líneas de simetría, que son línea, punto, me indican que ahí justamente hay una simetría. ¿Entre qué? Entre esta línea segmentada y esta línea segmentada. Es decir, que muy probablemente ahí tenga un agujero, que lo corroboro al mirar esta vista. Es un agujero que pasa de lado a lado. Lo mismo pasa en la superior. Como se están dando cuenta, acá lo que se hace mucho es tirar líneas. Es decir, arranco por la frontal, tiro líneas para dibujar las partes de mi otra vista. Como verán, tienen que coincidir las alturas de cada uno de los sectores. La distancia de esta cruz justamente se utiliza para diferenciar la cruz roja, ¿no? Se utiliza para diferenciar la posición de las vistas. Y la distancia de cada una de las vistas con respecto a la cruz tiene que ser la misma. Es decir, de acá a la izquierda hay 1,5 y de acá a la derecha hay 1,5. Lo mismo de acá a acá. De acá hacia arriba hay 1,5 y de acá hacia abajo hay 1,5 centímetros. Luego incluso si yo uno de esta forma las líneas de la vista superior y la vista lateral izquierda deben coincidir al utilizar un compás con este centro. De esa forma tengo concretado mi método ISO para representar una pieza, que en este caso es la que tenemos en la mano. A su vez, tenemos las perspectivas, la caballera y la isométrica. Son las dos perspectivas que vamos a utilizar para representar nuestro cuerpo. Partimos desde nuestras vistas de nuestro método ISO para poder hacer estas perspectivas. Como se van dando cuenta, el método ISO es representar cada cara plana, mientras que las perspectivas representan el cuerpo en tres dimensiones. Vamos a comenzar por la isométrica. La isométrica, ¿sí?, utiliza ángulos de 120 grados
para cada fuga. Es decir, si yo trazara acá una línea de esta forma, los ángulos de apertura de acá y del otro lado son de 30 grados. De esa forma obtengo el efecto de la pieza, que se vería algo así. Es importante destacar que la escala es 1:1. ¿Qué quiere decir? Que todas las medidas que utilicé para acá las voy a utilizar acá sin ningún tipo de problema. Ahora bien, esto es parte de la perspectiva isométrica. ¿Qué quiere decir? Que si esto de ancho tenía 5 centímetros, voy a multiplicarlo por 0,82 y me va a dar 4 centímetros con 1 milímetro, que es lo que tengo ahí. Lo mismo con todas las medidas de la perspectiva isométrica, con absolutamente todas las medidas. Todas están multiplicadas por 0,82. Entonces todas las medidas de acá las tomo, las multiplico por 0,82 y la plasmo en un dibujo tridimensional. Luego tengo la perspectiva caballera, que la perspectiva caballera es bastante más sencilla, porque utiliza horizontal y vertical. Entonces es mucho más fácil dibujar, por ejemplo, esta cara acá, solo con este escaloncito de diferencia. Una vez que dibujo las caras, lo único que tengo que hacer es hacer una fuga a 45 grados. A diferencia de acá, que acá eran a 30 grados, acá es a 45. Y hay una sola línea que está fugada a 45. Ahora, hay que ver la escala. Yo reduje acá la escala porque era necesario para que me entrara el dibujo. ¿Qué significa esto? Que a todas las medidas de las figuras, a todas y cada una de las medidas, la multipliqué por 4 y la dividí por 5. O si saco la cuenta, 4 dividido 5 me da 0,8. Entonces puedo multiplicar todas y cada una de las medidas por 0,8. Y luego recién hacer el dibujo. Si se darán cuenta, esto que medía 5, acá mide 4. Porque está reducido. Ahora bien, vamos a las medidas de la perspectiva caballera. Dice que las horizontales se mantienen tal cual está. Eso significa el 1. Que se mantienen tal cual la medida. Yo ya dije por escala. Como la escala era esta, multiplico por la escala directamente la medida y obtengo la distancia de la línea. Las verticales, lo mismo. Multiplico simplemente por el valor de escala las líneas verticales y obtengo el valor de la línea que tengo que dibujar. Ahora bien, con las de fuga es un tema. Acá tengo una medida que es 5 centímetros. Entonces esos 5 centímetros los multiplico por 4, lo divido por 5 y me da 4 centímetros. Esos 4 centímetros además tengo que multiplicarlo por 0,5, por lo que me va a dar 2 centímetros. Y si yo ubico una regla, veo que la distancia desde acá hasta acá es de 2 centímetros. Entonces las líneas de fuga tengo que sí o sí multiplicarlas por 0,5 o dividirlas por 2, que es lo mismo. Ahí están las perspectivas en base al método ISO. Siempre partimos del método ISO para obtener todas las medidas del cuerpo. Y luego, una vez que tengo todas las medidas del cuerpo, hago una de las dos perspectivas que yo considere a mi favor. Es importante remarcar qué escala estoy utilizando al momento de hacer una perspectiva. ¿Por qué? Porque como pasó en el método ISO, que la escala es 1:1, las vistas están representadas a escala real, es decir, las medidas que tiene las vistas
tanto frontal como lateral como superior, son las medidas reales del cuerpo. En la perspectiva isométrica también usamos la escala 1:1. Por lo tanto, todas las medidas están en el método ISO. En el dibujo del método ISO son las mismas medidas. Solamente tengo que multiplicarlas por 0,82 porque lo requiere la perspectiva. Es decir, al momento de dibujar una línea a 30 grados o una línea a otro 30 grados o una línea vertical, sí o sí tengo que medirla en el método ISO para saber cuánto vale y luego multiplicarla por 0,82 para realizar esa misma línea pero en la perspectiva isométrica. En la perspectiva caballera vimos que era un poco más chico y justamente se debe a esto de la escala. La escala era 4,2.5. Eso quiere decir que si yo hago la división de 4 dividido 5 me da 0,8. Por lo tanto, quiere decir que todas las medidas del método ISO voy a tener que multiplicarlas por 0,8 antes de empezar mi dibujo. Es decir, todas y cada una de las medidas del método ISO la tengo que multiplicar por 0,8 antes de empezar la perspectiva caballera, porque había marcado esa escala. Entonces, una vez que tengo todas las medidas en 0,8, empiezo a trazar las líneas para hacer la perspectiva caballera. Las horizontales van a mantener la longitud original multiplicada solamente por 0,8, que es de la escala. Las líneas verticales van a mantener la longitud original multiplicada solamente por 0,8 por lo que indiqué en la escala. Ahora, las de fuga a 45 grados van a necesitar de multiplicarse tanto por 0,8 como se marcó en la escala, como por 0,5, que es lo que requiere la perspectiva caballera. Entonces ahí tenemos una doble reducción de medidas en el caso de la perspectiva caballera, que pudo haber sido normal también. Si yo ponía una escala 1:1, no era necesario multiplicar por 0,8 a ninguna medida y simplemente dibujaba todas las líneas tal cual tenía que ir, menos la de fuga, que la de fuga sí tenía que dividirla por 2 o multiplicarla por 0,5, que es lo mismo. Espero que esto haya servido de algo y que puedan empezar a hacer unos diseños, que yo les voy a pasar unos bocetos igual a cada uno de ustedes para poder realizar los primeros diseños de sus instrumentos cotidiáfonos.